Los datos económicos están sobre la mesa, la impresión, la opinión del licenciado Alfredo Blanco. Alfredo, un gusto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Aldo. Buen día, buen día. ¿Cómo estructuramos para leer esta realidad que marca Javier y que vive el país hoy, Alfredo? Bueno, me parece que ya habíamos comentado en una oportunidad que la estrategia, digamos, de control de agregado monetario, digamos, que sigue adelante el gobierno, es decir, la idea de que la base monetaria no aumente en términos nominales hasta junio de este año, tenía obviamente impacto sobre el nivel de actividad. Si a eso le sumamos la caída del poder de compra como consecuencia de la inflación del año pasado, la pérdida de poder de compra del salario medio, digamos, nos da este panorama que, como en varias oportunidades dijimos el año pasado, cuando comenzó el proceso de contracción económica, no habíamos visto todavía el piso de eso, ¿no? Y me parece que ya estamos plenamente en esa situación, una situación sumamente complicada para el diseño de la política económica del gobierno, porque el gobierno tiene, por una parte, que cumplir de los compromisos que asumió en materia de la situación fiscal, y por otra parte, tiene un nivel de tasa de interés elevadísimo. Ayer elevó un punto de nuevo la tasa de interés el Banco Central, por ese problema de que había presiones a que subiera el tipo de cambio, y esto obviamente me parece que viene a confirmar aquello de que no deberíamos esperar lo que algunos habían anticipado, que en el primer trimestre de este año íbamos a ver una recuperación del nivel de actividad económica. A mí me parece que, por lo menos, lo vuelvo a decir, lo hemos dicho antes, por lo menos hasta junio de este año, junio, julio, va a ser muy difícil que tengamos buenas noticias, digamos, entre comillas, buenas noticias en materia de la evolución macroeconómica, ¿no? La evolución macroeconómica, el tipo de cambio que usted lo manifestaba y también el grado de endeudamiento del país y cumplimentar estos compromisos también, Alfredo. Además, en materia, sí, digamos, si la economía se estabilizara, bajara la tasa de inflación y la economía se recuperara, uno puede mirar con menos preocupación los compromisos externos, ¿no? Bajo el supuesto de que no haya una situación internacional complicada. Pero bueno, me parece que por ahora la preocupación del gobierno debería estar puesta en ver cómo morigera los efectos digamos, de las decisiones de política económica que adoptó para tratar de bajar la tasa de inflación. O sea, me parece que los esfuerzos que a veces uno escucha que hacen algunos funcionarios, por ejemplo, el Ministerio de Industria, a muchos nos pareció bien la designación de Antesica, porque una persona tiene una mirada más en lo productivo que en lo financiero. Ahora, todo esfuerzo de dar determinados incentivos para las pequeñas empresas o para la producción, etcétera, en realidad pueden ser rápidamente borrados con una decisión que se tome en otra área. Por ejemplo, en materia de tasa de interés. Esto vuelve a mostrar, a mi juicio, que sería interesante que hubiese un mayor grado de coordinación y que hubiese un ministro de Economía, algo a lo cual el presidente se ha resistido bastante a que haya un ministro de Economía fuerte, digamos, ¿no? Pero, insisto, me parece que no debemos tener expectativas. Cuando habla el ministro, cuando habla Duhovne, obviamente trata digamos, él es optimista, pero bueno, un ministro siempre tiene que serlo, claro. Pero me parece que no deberíamos comprar la idea de que esto es algo que pasa en una semana o en 2 semanas. Insisto, probablemente estemos en el piso digamos, del impacto de las decisiones de política monetaria, pero todavía tenemos por delante, creo yo, es opinable por supuesto, sí, por lo menos 3 meses o 4 meses de situación muy complicada. Alfredo, Javier lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le queríamos preguntar lo siguiente, digamos, es una especie de pregunta de sentido común que a uno le surge, digamos, está derrumbando todo, la hiperrecesión está afectando absolutamente hasta la última de las familias de la Argentina. Y al mismo tiempo sabemos que la Argentina tiene recursos. La Argentina está recogiendo hoy, en marzo ya comenzó la cosecha gruesa, una cosecha gruesa que va a ser récord. Hay más de 68.500 millones de dólares en el Banco Central.
hay exportaciones realmente que están surgiendo fuertemente y por supuesto que hay recursos, hay una gran cantidad de recursos. Digamos, hay recursos para actuar hoy, para cambiar la situación en forma urgente. Usted dice urgentemente hay que tomar medidas para cambiar esta situación, para reactivar la economía, el mercado interno, la producción. ¿Hay recursos para hacerlo? Sí, digamos, la primera aclaración es que efectivamente el tema del récord, una cosecha récord, va a ser una buena noticia si efectivamente se termina confirmando, pero, bueno, aquella vieja expresión que alguna vez escuchamos, con una cosecha nos salvamos, si eso fue verdad alguna vez, yo no sé si fue verdad alguna vez, me parece que fue hace mucho tiempo. Argentina tiene problemas económicos serios y sin lugar a dudas va a ayudar esta posibilidad de que el sector exportador aporte una buena cantidad de recursos, ¿no? Por ahora, si uno mira la cuestión fiscal, es obvio que la caída del nivel de actividad afecta los ingresos del Estado y eso complica el camino hacia lograr el equilibrio fiscal primario que el gobierno se comprometió para 2019, ¿no es cierto? Pero bueno, es cierto que tenemos ese recurso, pero digamos, me parece que hace falta decisiones de política económica activa para poder lograr que la economía se reactive. Digamos un número, no quiero hacer mucho lío con los números. Si uno mira la demanda agregada de la economía, es decir, todo lo que se demanda en la economía, en realidad, y uno dice qué porcentaje representa de esa demanda agregada cada componente, uno se va a encontrar con que el consumo es el componente que representa la mayor parte de la demanda agregada, ¿no? Si uno mira el Producto Bruto Interno de Argentina, a lo mejor 17, 18, 20% es inversión, ahora el consumo es 70%. Entonces, si uno mira eso, se da cuenta que la recuperación de la economía siempre viene de la mano de recuperación de los niveles de consumo. Ahora, el consumo público no se puede tomar mucho en cuenta porque estamos en una situación en que hay déficit y que el gobierno está tratando de equilibrar eso. Ahora, el consumo privado depende crucialmente del ingreso disponible. Y es decir, a la medida en que no haya recuperación de ingresos, difícilmente se recupera el consumo. Por eso, lo que yo creo que en los próximos meses, a lo mejor hay una recuperación del poder de compra, que no va a ser una recuperación significativa porque la tasa de inflación todavía es muy alta, pero puede ser de que se recupere. Cuando eso ocurre, recién vamos a percibir señales de que se está recuperando el nivel de demanda. Para mi gusto, el gobierno debería tener una mirada más puesta en eso y en lo productivo que exclusivamente en lo financiero. No digo que no deba tomar en cuenta eso, porque el mercado, digamos, en el sistema financiero o en el mercado cambiario, siempre hay luces que atender, luces amarillas que atender. La prueba está que el año pasado el gobierno se llevó por delante la crisis que terminó en corrida cambiaria, etcétera. Pero me parece que debería haber un poquito más de énfasis en eso. Hay cosas que están haciendo, obviamente, ha habido ciertas decisiones que pueden beneficiar a algunas empresas, pero en la medida en que la demanda de la economía esté muy, caiga o esté muy baja, es muy difícil pensar que se vaya a recuperar. Claro, pero el mensaje del gobierno es el contrario, digamos, está diciendo, el mensaje es que tiene que haber más sufrimiento, más ajuste. Ayer el presidente estaba difundiendo por redes sociales un video donde precisamente dice eso un vecino, ¿no? Que que dice que hace 4 meses que no vende, que no puede producir, no puede vender en su comercio y que pero bueno, que esto es así porque es parte de lo que nos va a sacar adelante, lo que va a arreglar los problemas de la Argentina. O sea, el mensaje del gobierno es el contrario del que usted está diciendo. Lo que sucede es que el Ministerio de Economía, el Banco Central, por supuesto, tienen una mirada del problema de naturaleza, yo diría, casi exclusivamente monetaria. No quiero decir absolutamente monetaria porque alguien me podría decir, no, se han adoptado otras medidas. La mirada monetaria, es decir, si uno dice, un problema central de la economía argentina, todo el mundo está de acuerdo, es el nivel de inflación que tiene, ¿no es cierto? Argentina ha tenido históricamente una tasa de inflación muy alta y en particular a partir de mediados de los años 75 en adelante tuvo tasas de inflación escandalosamente altas
digamos, hasta que después terminó en la hiper, etcétera. Pero, digo, si uno dice, yo controlo la cantidad de dinero y voy a bajar la tasa de inflación, y creo que ese es el único problema, finalmente probablemente la tasa de inflación va a bajar, pero la transición hacia eso tiene dos componentes centrales. Uno, no se sabe cuánto tiempo es, porque nadie puede decir que cuando se adopta una medida de política monetaria sabe cuándo va a ser el efecto sobre el nivel de economía. Y en segundo lugar, durante esa transición, los costos en términos de nivel de actividad, no se sabe también qué tan fuertes van a ser, pero se sabe que van a existir. De manera tal que una mirada exclusivamente monetaria, que yo creo que es a la cual adhiere el actual equipo económico, entraña ese discurso, un exceso de confianza en que los mecanismos de ajuste del mercado van a resolver los problemas. Y eso, bueno, ya tuvimos la experiencia el año pasado como comenzó la corrida cambiaria, el Banco Central actuaba de manera, digamos, intervenía sin estar convencido de que tenía que intervenir. Es decir, desde el punto de vista de su previsión del funcionamiento de la economía capitalista, creía que el mercado lo iba a resolver. Entonces un día ponía 5.000 millones de dólares para parar la corrida y al día siguiente no ponía nada. Eso terminó en lo que terminó, una devaluación tremenda. Sí. Y eso creo que fue consecuencia de que el doctor Sturzenegger tenía una visión demasiado confiada en que, bueno, el mercado me va a decir cuánto vale el dólar. Y no querían, digamos, no les gustaba mucho intervenir. Yo creo que ahí hay una limitante y que la mirada demasiado monetaria sobre las cuestiones económicas entraña ese riesgo, el riesgo de decir, porque lo del año pasado no fue un temporal, digamos, no es que un día, por situaciones que uno no controla, hubo vientos fuertes, lluvia y granizo. No fue eso. Eso fue porque comenzó una situación complicada a nivel internacional, pero complicada por nuestras variables domésticas, y hubo cierto grado, digamos, de, voy a usar una palabra que fue un poco fuerte, de impericia para afrontar eso. Entonces me parece que el discurso, lo que el presidente plantea, que es lo que le dice su gente de economía, al menos es parcial para tratar de explicar la situación que hoy estamos atravesando. Al menos, digo, es parcial. Bien. ¿No? Alfredo, prudente, sí, entiendo. De todos modos, le traslado la inquietud de un oyente que me escribe, ¿puede haber alguna corrida cambiaria en estos 3 meses? Mira, en una economía de los rasgos de la Argentina, por supuesto que puede ocurrir eso. ¿Cuándo puede ocurrir eso? No estoy diciendo que vaya a ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Puede ocurrir porque si uno mira, en realidad hay un negocio, el negocio del carry trade, es decir, traer dólares, ponerlos a plazo fijo y después salir con los dólares en la medida en que la tasa de interés sea más alta que la devaluación, es un buen negocio. Eso, para que exista corrida, ni siquiera hace falta que dejen de entrar dólares. Lo que simplemente hace falta es que el volumen total de depósitos a plazo fijo en moneda doméstica, en moneda argentina, en realidad, en determinado momento, empiece la gente a irse de eso, con los operadores, con los grandes inversores, pequeños, medianos, todos, empiecen a irse de la moneda para resguardarse del dólar. ¿Por qué? Bueno, porque les parece que el gobierno no va a resolver el problema de inflación, les parece que puede haber situaciones políticas, porque estamos en electorales, por lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, ¿puede ocurrir? Y sí, puede ocurrir. ¿Puede el gobierno combatirlo? Uno mira el nivel de reserva del Banco Central y dice, bueno, en realidad podría, aunque hay una parte de esas reservas que obviamente se deben, podría, pero el año pasado, cuando la corrida cambiaria, que terminó en una devaluación de 114%, en realidad el gobierno también tenía un volumen de reservas internacionales muy alto. O sea, digo, ¿puede ocurrir? Sí. Hay gente que dice sí, porque puede ocurrir un cisne negro, como se dice, por decir que es un hecho improbable que ocurre. Bueno, insisto, Argentina es una especie de granja que cría cisnes negros, de manera tal que podría ocurrir. Si a mí me dicen cuál es esa probabilidad, y es difícil. Digamos, es difícil. Si algo aprendimos de Keynes, que fue el economista más importante del siglo XX, es que el futuro es esencialmente incertidumbre. Y además, las expectativas juegan un rol muy importante. Es decir, nuestra evolución futura también depende de lo que los agentes económicos de más peso piensen que va a ocurrir, ¿no? Entiendo. Si uno mira qué piensan algunos de ellos, mirando, por ejemplo, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, uno ve que todavía la expectativa es que la tasa de inflación va a ser alta, que el tipo de cambio va a subir. No estoy diciendo que vaya a haber una corrida. No. Es más, creo que no tendría por qué haberla. Pero estamos en Argentina.
Un abrazo, licenciado. Un abrazo, Gracias saludos como a todos. siempre, gracias Saludos como a todos. siempre, muy amable. No, por favor. Alfredo Blanco, economista destacado, y la visión de la economía hoy en la República Argentina, 8:25.